es lo que nos representa, el bordado, es nuestra identidad. Yo creo que representa parte de nuestra historia, de lo que somos. Me gusta mucho la satisfacción de cuando haces una prenda, yo creo que eso no tiene precio. Para mí, además, es una satisfacción el que una persona aprenda a cortar y hacer una camisa y poder decir que la ha hecho ella. Soy Herminia Esteban y mi oficio es artesana bordadora. Bueno, las manos de una bordadora, pues a veces tienen muchos callos y además, bueno, con el tiempo ya los dedos se van deformando, pero bueno, hay que cuidarlas, son mi herramienta de trabajo. Nací en la localidad de Corrales del Vino, donde había un taller de bordado carvajalino, y aprendí a dar mis puntadas allí para mi formación como artesana. Asumí la dirección del taller hasta su cierre en 1990. Pues la verdad es que entré de manera casual para aprender, pero luego vi que profesionalmente me podía dedicar a ello. Y me gustaba muchísimo el bordar y el dedicar el tiempo. Hacer un trabajo era una satisfacción muy grande, el bordar y realizar un trabajo que me gustaba. Utilizo un dedil de cuero para empujar la aguja por debajo. Bueno, el taller nos facilitaba una posibilidad laboral. Y entonces cuando yo estaba, pues sí que estábamos unas 15 personas trabajando para el taller, haciendo piezas que luego se vendían a través de la Delegación de Cultura. Había 4 talleres en la provincia entonces, que eran Carvajales de Alba, que es el centro del bordado, sin excepción, Corrales del Vino, Toro y Villamillar de Campos. Pero le tenemos que poner la pieza exactamente igual que estaba, por lo menos que coincida. Justo lo de las aberturas. He trabajado con distintos colectivos. Yo pertenezco en la Asociación Etnográfica de Bajo Duero y sí que hay alumnos, incluso compañeras de baile, que asisten a las clases para hacerse su propia indumentaria. Ten cuidado con el dibujo cuando recortes. Vale, muy bien. Se cierran los 4 talleres. No era rentable. Actualmente el único que sigue funcionando es el taller de Carvajales, que además está el Museo Taller de Bordados. A partir de 1990, cuando se cerró el taller, me dediqué a estudiar prendas testigo. Una prenda testigo son las prendas antiguas. Estudio cada prenda, dimensionando, trabajando, viendo los cortes que tiene y procuro hacer reproducciones lo más fielmente posible. Una vez que ya había estudiado las prendas, me dediqué profesionalmente a la docencia para poder reproducir las prendas. Era imprescindible ver cómo era la ropa antigua. No se deben hacer innovaciones, sino reproducir las prendas antiguas. Los trajes que se han conservado casi siempre es la ropa la más rica, porque era la que menos se utilizaba. Se utilizaban en bodas, en fiestas tradicionales, entonces lógicamente no era de uso diario. Las de uso diario son las que se perdieron antes. Es un traje que llaman de tornaboda. La técnica de picado es distinta a la de otros manteos de otras zonas. Este tipo de camisas es de hilos contados y además la técnica es a tejidillo. Lleva muchísimo tiempo el hacer la camisa. Los botones están hechos también, se hacen con un punzón de madera.
Sí, nos queda el humillo. A ver, estíramela. Vale. Vale, el humillo lo tienes que hacer todo lo que es la abertura Sí, pero luego llegando del delantero. aquí, esto ya me No, que delantero, decir. ahí sí, ahí le vamos a hacer un pequeño festón para sujetar la abertura de la manga. Vale. Y lo Muy demás, bien. pues bueno, Sí, los sí, lo botones, demás. te enseño los Sí, botones. sí, sácame los botones, a ver qué tal te han quedado. El bordado más característico y el que más nos representa es el bordado de Carvajales. Pero después también hay un tipo de bordado con lanas en la zona de Terra de Campos y el Alfoz de Toro, donde el colorido cambia y cambian también los cortes de los manteos. Sobre todo en la zona de Terra de Campos, los bordados llevan muchos pájaros. El bordado de toro en las prendas antiguas tiene muchas flores, de colores y palmas. Y sobre todo, bueno, el traje de la viuda rica de toro está hecho todo con hilo de metal, lentejuela de oro, huevecillo. Son trajes de más riqueza. Las lentejuelas están sobrepuestas para ir rellenando el dibujo. El lazo de la cabeza, que va colocado en un moño de picaporte. Aquí estamos haciendo una capa parda. Entonces se han recortado las piezas, se están hilvanando y esta es la esclavina. Esto es una de las piezas más emblemáticas de la provincia de Zamora. Es una capa parda, llamada también capa de chiva. Es una capa de origen medieval y pastoril. Se utiliza paño pardo de estameña. Antiguamente era un paño tejido en telares artesanales. Hoy en día es un paño que se teje en los telares de Val de San Lorenzo. Esto se recorta, que se llama picar, lo que es el paño, que va cosido y luego recortado. Una vez que está dibujado, pues directamente ya pasamos a bordar, que es una aguja, con una aguja que se llama aguja capotera, que es una aguja especial o aguja de sastre, para que pueda pasar la lana, porque la lana es un poquito gruesa. En el bordado carvajalino son flores, tulipanes, pensamientos, guindillas, palmas. Con esas figuras lo que hacemos es hacer una composición en el dibujo. Bueno, hay una teoría, se cree que todos estos bordados son de origen árabe, pero es una teoría y seguro que los más estudiosos es quien lo puede explicar mejor. Tú tienes que ver que te cala para abajo. Esto lo tienes que repasar ahí un poco. Cuando estaba dando clase en CEARCAL, un peregrino que estaba haciendo el Camino de Santiago, pues coincidió con un ceramista, Luis Rivero de Tordesillas, y pues hablando por el camino le comentó este peregrino que venía de Bélgica, de Assenede, le habló del proyecto que estaban haciendo de bordado y que sí que necesitaban saber si encontraban alguna bordadora de lana para que pudiera colaborar. Entonces este peregrino que conocía el centro de artesanía de CEARCAL, pues les dirigió a él y entonces contactaron conmigo y me embarqué en el proyecto europeo. Es un proyecto de un tapiz que se está bordando, tiene 100 metros de longitud por 90 de alto. Y se trata de contar una historia de amor que se llama Flores y Blancaflor, que es una historia de amor entre una chica cristiana y un chico musulmán. Este tapiz está basado en el tapiz famoso de Bayeux.
Estamos participando 12 países europeos, que fue en los 12 idiomas que la historia fue traducida, la historia de amor.